Bien, buenas tardes a todos, bendiciones, un saludo cordial y un abrazo fraternal. ¿He empezado bien? Muy bien, muy bien. Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica, fundamentos para la vida cristiana, la base en la que debemos, digamos, edificar nuestra vida cristiana, las bases. Estamos en la lección 11, que habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Voy a hacer un corto resumen para poder enlazar la lección pasada con la nueva. Decíamos que el Espíritu Santo no es, digamos, una vaga influencia ni una idea mística. El Espíritu Santo es una persona con características diferentes a las otras dos personas, el Padre y el Hijo, pero con la misma visión, con la misma misión y con el mismo amor e interés por los seres humanos. Tienen características diferentes, como cada persona. Nosotros somos personas, ¿verdad? Y cada uno tenemos unas cualidades y unas características que nos difieren de unos de otros. Pues lo mismo ocurre con la Trinidad. El Espíritu Santo hará que las personas de este mundo, esta es una de sus funciones, se den cuenta de que no creer en Jesucristo es pecado. La Biblia vimos que describía al Espíritu Santo con diferentes nombres y con diferentes símbolos. Estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. Nosotros somos discípulos porque tenemos el interés, el ansia de aprender y queremos aprender del Maestro. Y el Maestro nos ha llamado no a ser creyentes, sino a ser discípulos. Pero claro, para ser discípulos nosotros tenemos que ser discípulos primero. No podemos dar aquello que no tenemos. Por eso necesitamos aprender. De ahí la necesidad de la escuela bíblica. El Espíritu Santo, lo último que hemos estudiado es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos revela, sentimos en nuestro ser interior que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. En Romanos 8:16, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Los espíritus se relacionan entre sí, el Espíritu Santo con nuestro espíritu humano, y dar testimonio de que somos hijos de Dios, que quiere decir que el Espíritu Santo actúa como testigo. Es un testigo que nos hace ver la adopción de Dios a nosotros como hijos. El Espíritu Santo también nos da poder para vencer el pecado y poder seguir a Cristo de una forma, digamos, correcta, de una forma con la disciplina y con la garantía que debemos, y con la excelencia que debemos seguir a Cristo. Aquí digamos que hay unas implicaciones prácticas, hay cosas que debemos poner en práctica y saberlas. En primer lugar, el Espíritu Santo nos libera del miedo a la condenación. Ningún hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo tiene temor a la muerte, ¿verdad? Porque sabemos que la muerte no es el fin, es la puerta a la eternidad en la presencia de Cristo, y por eso no tenemos, hombre, a nadie le gusta morirse, ¿verdad? Pero claro, nosotros tenemos la garantía, no es prepotencia como algunos creen, es la garantía, la seguridad de que sabemos dónde vamos cuando morimos. Cuando morimos, cuando partimos de este cuerpo físico, nosotros sabemos, tenemos la conciencia, la garantía de que vamos a la presencia de Dios por la eternidad. Y eso nos hace por no tener miedo a la muerte. Repito, nadie quiere morirse, pero nosotros no tenemos miedo. Y cuando llegue, cuando hayamos cumplido el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en esta vida, pues dirá, venga, venirse conmigo porque ya habéis hecho lo que yo quería que hicierais, ¿verdad? Por eso, estad tranquilos que mientras que no hagamos la obra que Dios tiene preparada o que Dios nos ha encargado, estaremos allí en esta tierra. ¿Amén? Amén. Muy bien. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos impulsa a amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, el amor, ese amor infinito, ese amor eterno, ese amor empático, o sea, esa empatía que Dios tiene con el ser humano, nosotros tenemos que tenerla con la gente que nos rodea. Y en tercer lugar, nos da esperanza en medio de las dificultades. El Espíritu Santo también nos ayuda, vimos la semana pasada, en nuestra debilidad. Por eso debemos confiar plenamente en Él.
Y cuando nos sintamos débiles o confundidos o con ciertas dudas, y cuando no sepamos cómo orar, debemos confiar que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Debemos dejarle a Él coger, digamos, el timón de nuestra oración. Y entonces cuando surgen las lenguas, los sonidos que Pablo dice, o sea, que no se pueden entender, indecibles. Debemos confiar plenamente, por tanto, en el Espíritu Santo y debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y descansar en la seguridad que tenemos en el amor de Dios. Porque Dios no es que tenga amor, Dios es amor y lo demuestra cada día en nuestra vida. También el Espíritu Santo nos habilita a abundar en esperanza. La esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que deseamos. O sea, nosotros deseamos algo y la esperanza nos da la garantía de que vamos a conseguir ese algo. En el tema cristiano, en el tema espiritual, debemos saber que no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y entonces la fe y la esperanza colaboran juntos para saber que Dios cumple sus promesas, las cumple siempre, pero a su tiempo, cuando Él lo cree oportuno. En el cristianismo es la virtud, la esperanza es la virtud por la que se espera que Dios nos conceda los bienes, las bendiciones, las necesidades que nos ha prometido. Por eso debemos reflexionar y meditar en el Dios de la esperanza. La Biblia lo llama así, el Dios de la esperanza. En el gozo también, deleitarnos en el gozo y en la paz que Él nos da. Y en la abundancia de esperanza que podemos experimentar cuando confiamos y dejamos que el poder de Dios se desarrolle, el poder del Espíritu Santo, la dinamita que hablamos, ese dinamus que viene en hebreo, en Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder. Ese poder es dinamus, la raíz de dinamita, o sea que es algo potente y fuerte, el poder de Dios en nosotros. Y sabéis que la esperanza de todo cristiano, ¿cuál es? Yo os preguntaría, ¿cuál es la esperanza de todo cristiano? La esperanza de todo cristiano es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. En Él tenemos asegurada la salvación. Cuando nos entregamos a Él plenamente, la recibimos como Señor y Salvador y Él se convierte en nuestra esperanza. Bien, hoy empezamos materia nueva. El Espíritu Santo habilita su fruto en nosotros, en sus discípulos. El Espíritu Santo nos habilita para que podamos andar, vivir en su fruto. ¿Estáis entendiendo? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo tiene un fruto que vamos a desarrollar ahora. Y ese fruto tenemos que darlo nosotros. Tenemos que permitir, dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos marque el camino para andar en ese fruto. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, Pablo habla precisamente del fruto y de las características que tiene que tener ese fruto. El fruto tiene que estar completamente maduro y completamente sano. Una manzana puede estar completamente, o sea, toda en apariencia bonita, pero si le vemos una manchita y escarbamos y hay un gusanito, entonces ya no es el fruto completo, apetecible, que los demás tienen que ver. Cuando en nuestro fruto hay algo que mancha nuestra vida, repercute en la gente que nos rodea. Por eso nuestro fruto tiene que ser completo, auténtico, real. La manzana no puede tener ningún gusanito, para que lo entendamos. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego añade Pablo, contra tales cosas no hay ley. No se necesitaría ley si andáramos en el fruto completo del Espíritu Santo. Si no tuviéramos algún gusanito, ¿verdad? Pero lamentablemente todos tenemos algún gusanito dentro del fruto.
De ahí que debemos cuidar que nuestro fruto tenga todas las características que habla aquí. El fruto es el amor. Y cuando hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, tenemos paciencia con los demás, somos benignos, tenemos fe, bondad, somos amables. Fe, que aquí habla de no la fe de creer sin ver y todo eso, de Hebreos 11:1, es la fe, la confianza de que Dios puede cambiar a las personas. ¿Estáis entendiendo? La fe en que yo creo que por muy mala que sea una persona, Dios puede cambiarla. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Nunca podemos decir, esta persona la doy por perdida porque no hay manera, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Y no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener esa fe de que el Espíritu Santo, a través nuestro, de nuestra predicación, de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, por muy mala que sea esa persona, puede ser afectada por nosotros. Impresionante, o sea, ser, digamos, consecuencia de nuestro bien hacer. ¿Estáis entendiendo? Influencia para las personas. A veces la Iglesia no influencia al mundo, sino que es influenciada por el mundo. Y eso es un problema grave, porque nosotros tenemos que repercutir en el mundo, y no el mundo en nosotros. Y lamentablemente muchas veces, y lo vemos con estas fiestas que cada año, con esto, ahora con los carnavales, luego con otras fiestas y con otras costumbres y tradiciones, hay cristianos que participan. Hay cristianos que se mezclan con el mundo, entonces no impactan en la sociedad, sino es el mundo quien impacta en sus vidas. Hoy vemos a gente supuestamente cristiana disfrazada con sus hijos. Y es lamentable. Y luego llega Halloween y ocurre lo mismo. Y todas estas fiestas que han venido de otros países, que están influenciando primero a la sociedad mundana, y luego también en la Iglesia. Muchos se apartan a la Iglesia porque dicen, allí nos prohíben ir al carnaval, allí nos prohíben, aquí no se prohíbe nada. Aquí es el Espíritu Santo el que convence de las cosas que tenemos que hacer o no hacer, y tú decides. El Espíritu Santo es una señal de tráfico que te indica el peligro, pero no te obliga, ¿verdad? Tú tienes un semáforo, está rojo, te está diciendo peligro si pasas, puedes tener un accidente, pero no te impide que pases, ¿verdad? Tú puedes cruzar con el semáforo en rojo, pero corres el riesgo de tener un accidente. Pues con el Espíritu Santo es igual. Aquí en la Iglesia hacemos lo mismo, predicamos el Evangelio, indicamos la manera de servir a Dios y de seguirle, pero no se obliga a nadie. Pero se suelen ir, muchos se van de la Iglesia porque nos obligan. Aquí no se obliga a nadie, repito. Aquí se predica el Evangelio, lo que la palabra de Dios dice, y cada cual que haga de su capa un sayo, ¿no? ¿No dice el refrán eso? Por eso vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, que como he dicho es el amor y tiene una serie de cualidades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Estas cualidades no son algo que podamos lograr por nosotros mismos, eso tenemos que tenerlo claro, sino que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. En nuestras fuerzas es imposible tener amor, tener gozo siempre, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por nuestro esfuerzo es imposible. Mansedumbre, o sea, control, dominio propio, templanza. Es difícil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Amor. ¿Qué es el amor? El amor es lo más importante y la base del fruto del Espíritu Santo. Es el amor de Dios el que se derrama en nuestro corazón cuando nos convertimos, y lo hace el Espíritu Santo. Ese amor no es solo un sentimiento, sino es una acción que se demuestra en nuestro servicio a los demás. Cuando recibimos ese amor ágape, ese amor de Dios,
Nosotros, si realmente lo hemos recibido y lo hemos aceptado, si creemos y seguimos de verdad a Cristo, ese amor tiene que derramarse hacia los demás. No te lo puedes guardar. ¿Estás comprendiendo? Es un amor que debe contagiar a la gente que nos rodea. Es como una enfermedad contagiosa. Tiene que contagiar. El amor de Dios derramado en nuestro corazón tiene que llegar a la gente que nos rodea. Sean buenos, sean malos, te persigan, no te persigan, hablen mal de ti, no hablen mal de ti. ¿Estás comprendiendo? Ese amor es el que tuvo Jesús con nosotros. Es el amor del Padre que envió al Hijo para morir por nosotros. Nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero Jesús no creó una religión, creó un camino, que era el mismo, el camino a seguir. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y nosotros, como somos el cuerpo de Cristo ahora en la tierra y tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser camino para otros. Que los demás nos sigan en nuestro caminar en la vida cristiana. ¿Estáis comprendiendo? Al ser el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el camino ahora. Y tenemos la ayuda y la revelación del Espíritu Santo, con las herramientas, las armas que Él nos concede. El gozo, ¿qué es el gozo? El gozo es la alegría que viene de saber que somos hijos de Dios. Y ese gozo es eterno. Es la alegría no física, sino en el alma. El gozo es algo que perdura aún en medio de las pruebas más difíciles. Porque sabemos que aún en las pruebas, y que las pruebas un día, tarde o temprano, se acabarán. Los problemas cesarán, la enfermedad cesará con la muerte. Bueno, pues nos vamos con el Señor. Y allí no hay enfermedad. Todos los problemas se acaban. Pero el gozo es eterno. El gozo debe perdurar en nuestra vida, aún en medio de las circunstancias más difíciles. El gozo no es algo superficial, sino, como he dicho, la alegría dentro de nuestro interior, de nuestro ser interior, de nuestra alma. Y es tan profundo que, como he dicho, permanece en medio de las dificultades y situaciones más difíciles de esta vida. La paz. La paz es la tranquilidad también interior que viene cuando confiamos plenamente en Dios, cuando creemos las promesas de Dios. Eso nos transmite paz interior, que no es la paz que el mundo nos ofrece, porque la paz que el mundo nos ofrece termina cuando empiezan los problemas. Pero la paz de Dios, la paz interior, perdura aún en medio de los problemas. Por eso digo que es la paz, es la tranquilidad interior, es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ningún ser humano incrédulo puede entender nuestra paz, ¿verdad? Esa paz que sentimos, que tenemos que reflejarla para testimonio a la gente. Cuando vean, mira, está pasando este problema y mira qué cara, qué gozo tiene, qué paz interior demuestra. Pero si nos ven con cara de amargura, cuando nos duele una uña, pues, ¿qué les vamos a transmitir? La paz permanece y se recibe cuando nos sentimos perdonados por Dios. Esa paz no la puede quitar nadie. El sentirse perdonado por Dios nos da esa paz interior. La paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar con calma y confianza en que Dios va a obrar. A su tiempo, eso sí, pero Él al final va a obrar. Eso es paciencia. Es también la capacidad de soportar las dificultades sin quejarnos. Que la queja es deporte nacional. Nos quejamos de todo. Si llueve, porque llueve. Si hace viento, porque me despeino. Si sale el sol, que me quemo. Nunca estamos contentos con nada. Parecemos al pueblo de Israel en el caminar por el desierto. Una pura queja.
Y Dios los bendecía, les daba de comer, les daba de beber, de las rocas salía agua, les mandaba perdices, les mandaba el maná diario. Y la gente quejándose. Calzado que dice que no se desgastaba, vestidos que no se ponían viejos. Y seguían quejándose. ¿Y qué ocurre hoy en día? Que nos pasa lo mismo. Nos quejamos. Es que el pastor predica muy fuerte. Es que el pastor es muy duro. No es el pastor, es la palabra de Dios la que nos desnuda ante Dios. La palabra nos deja desnudos. Y a veces no queremos, porque se nos ve. La palabra de Dios alumbra, es luz. Y claro, muchos huyen de la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que veamos las manchitas que hay en su ropa, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando tenemos una mancha en la camisa? Que la tapamos para que no se vea. Pues eso ocurre con muchos llamados cristianos que se reúnen en las iglesias, se sientan en las bancas, oran, pero su vida es un continuo fracaso, porque no viven la vida plena y abundante que Jesús nos promete y desea que vivamos. El plan de Jesús era ese, que tengamos vida y la tengamos en abundancia. O sea, un anticipo de la vida eterna aquí, ahora. Y no vivir una vida mediocre, atados. A veces ataduras. A veces pensamos que las ataduras son las drogas solamente. No, hay muchas ataduras. La televisión es una atadura que nos quita la relación con Dios. Las redes sociales, no te digo nada. Los monigotes, eso mandando para allá, para acá todo el día, gastando el tiempo en tonterías. Paciencia también significa, cuando nos ofenden, no quejarnos, orar por aquellos que nos maldicen, orar por aquellos que nos persiguen. La persecución viene, Jesús lo dijo. ¿Por qué nos viene la persecución? Jesús lo dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Por causa de mí. Cuando eres perseguido por causa de Cristo, eres bendecido, bienaventurado, feliz, dichoso. Pero si es por causa de Cristo, si es mintiendo cuando dicen algo contra ti, siéntete dichoso cuando te critiquen, no hablen mal de ti si es mentira. Ahora, si es verdad, hay un problema. Pero si es mentira, gloríate en el Señor. Porque a Él lo persiguieron, lo azotaron, lo insultaron, lo crucificaron. Y Él dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. O sea que estamos advertidos por el propio Jesús. No debemos quejarnos tanto, hermanos. Glorificar a Dios en medio de la prueba. La prueba nos purifica. La prueba incrementa nuestra fe. Nos purifica igual que el fuego purifica el oro. Le quita todas las impurezas al oro. El fuego de la prueba nos quita también todas las impurezas que tengamos. Actúa de la misma manera. Benignidad. La benignidad es la amabilidad y la bondad que debemos mostrar a los demás. No ser cardos pinchosos. ¿Sabes lo que es un cardo pinchoso? Que te acercas a él y te pincha. Que vean la amabilidad, nuestra forma de hablar, palabras suaves, palabras de aliento, de consuelo, de ánimo, y no de acusación. La benignidad es la disposición, hermanos, de ayudar y saber perdonar. Y también saber pedir perdón cuando toque. Y no guardar jamás rencor.
ni resentimiento con nadie. Bondad. La bondad es la cualidad de ser bueno y hacer el bien aunque te hagan el mal. Vencer el mal haciendo el bien. A eso se le llama bondad y es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Es la tendencia para hacer el bien siempre. Y siempre significa cuando no nos agrade y cuando no nos agrade. Es que yo a este le hago bien, pero a este no me cae tan bien y yo le voy a hacer el bien a este que me cae bien. Siempre hay que hacer el bien si tenemos la oportunidad de hacerlo. Aunque te hagan mal, aunque te insulten, tú devuelve siempre a un mal, devuélvele un bien. Y acabarás venciendo el mal. Esa persona que vea que te ha hecho un mal y tú le devuelves un bien, la cara se le tiene que caer de vergüenza. Y va a llegar un momento en que va a decir, esta persona a la cual yo odio, a la cual yo le hago daño, me hace un bien. Yo quiero ser como esta persona. Y va a llegar un momento en que de tu enemigo se va a convertir en un amigo. Y lo más importante, se va a convertir a Dios por tu testimonio. Pero si tú devuelves mal por mal, se multiplica el mal. Cada vez habrá más maldad en este mundo. Nosotros tenemos que frenar la gran maldad que existe hoy en el mundo con el bien, haciendo el bien. Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo. Porque tenemos al Espíritu Santo. La fe. La fe es la confianza en Dios y en sus promesas en primer lugar. Es, por un lado, la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencidos de lo, incluso de lo que no vemos. Pero también es confiar, como he dicho antes, que las personas pueden cambiar. No condenarlas y mandarlas al infierno diciendo esta persona es imposible, no se va a convertir jamás. Estáis atándolo con vuestras palabras. Las palabras atan. ¿Lo sabíais? Cuando tú a un hijo tuyo le dices que es tonto, que es tonto, que es tonto, al final sale tonto, se vuelve tonto, aunque sea una eminencia. Y nunca compares lo que haga un hijo con otro, porque va a crear celos, envidias, contiendas entre hermanos. Ojo, padres, cómo os comportáis con vuestros hijos. Por eso es confiar que las personas puedan cambiar. Dios las puede cambiar, aunque a nosotros nos parezca difícil que esto ocurra. Aunque nosotros digamos, es imposible que fulanico se convierta, es imposible. Para Dios nada hay imposible. Porque es un Dios todopoderoso. Que quiere decir que todo lo puede. Mansedumbre. La mansedumbre, digamos que es la gentileza. Hoy en día no hay gentileza ninguna. Es curioso. Vas por la acera andando, tropiezas con alguien sin darte cuenta, perdón. Pero como vayas en el coche, la lías. Si ves que un coche se te va a meter y tú no lo dejas, aceleras para que no se meta. Ahí hay una lucha. Eso no es gentileza. Gentileza es decir, pase usted. Cuando vamos en el coche, cambiamos. No sé si es porque nos vemos ahí como en un tanque, todo protegido por el hierro del coche, y tú no pasas porque es tuyo antes. ¿Ocurre o no ocurre? Y cuando empezamos a hacer símbolos o decir palabrotas, eso ocurre. Porque sale el... ¿Qué sale? El hombre viejo, que no se ha muerto todavía, que sigue ahí, que tiene que estar crucificado en la cruz. Por eso Jesús dijo, coged cada uno vuestra cruz, cada día, coged la cruz. O sea, tener la cruz a la mano para que cuando salga, ¡pum!, crucificarlo. A veces la religión lo malinterpreta y dice que coger la cruz es, aceptar la cruz es tener un hijo con una enfermedad o una enfermedad, hay que llevar la cruz. No, eso no es la cruz. No se refiere Jesús a eso. Se refiere a que tenemos que crucificar nuestro yo cada día. Porque sale.
el orgullo sale. Mansedumbre es amabilidad, cortesía, educación, que se están perdiendo los buenos modales. Y es porque no educamos a nuestros hijos. Queremos que los profesores los eduquen, pero los profesores la misión de los profesores es enseñarles, no educarlos. Educarlo es labor en la casa, los padres. Pero como andamos con el estrés puesto, montados en el estrés, trabaja el marido, trabaja la esposa, 2 turnos cada uno, no ven a los hijos. Los hijos los crían los abuelos hoy y los abuelos le consienten a los nietos todo. ¿O no? Y entonces esos niños salen, pues como salen. Yo he visto niños que no levantan un palmo del suelo, pegarle patadas en la espinilla a su mamá en el parque, porque no le ha comprado, yo qué sé, algo que ha deseado. Y la mamá se ríe encima. La mansedumbre siempre va unida a la humildad. La humildad es la virtud que reconoce nuestras carencias y también nuestra dependencia de Dios. Por eso Jesús, cuando dijo, aprended de mí, ¿qué dijo? Que soy manso y humilde. Las dos cosas van unidas. Si no hay humildad, es imposible que seas manso, que seas gentil, que seas amable, que tengas educación. Y también es la capacidad de controlar nuestra ira, que a veces se desboca como un caballo sin domar. Y la ira puede traer graves consecuencias, incluso físicas. Hay personas que con ira han asesinado a otras personas. Hay que controlar, a eso se le llama mansedumbre. Templanza. La templanza no es el demonio propio, es el dominio propio. A veces cambiamos las letras. Dominio propio. Contar hasta 10 antes de contestar. Malamente, claro. Si tienes la respuesta buena, contesta antes. Pero si te sale el orgullo, la soberbia, la prepotencia, frénala y cuenta. Si no es poco 10, cuenta hasta 20, y si no hasta 30. Pero contrólate antes de decir algo que ofenda a alguien, porque las palabras, siempre lo he dicho, son como balas que se disparan. Que cuando has apretado el gatillo sale la bala y ya no la puedes parar. Y esa bala puede incluso matar a alguien. Estoy hablando espiritualmente, hablando. Una palabra puede matar espiritualmente a alguien. Puede alejarlo de la iglesia, puede alejarlo de la salvación. Cuando nosotros apretamos el gatillo y sale la bala. Conclusión y enseñanza sobre esto. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Y las cualidades que Dios quiere que tengamos en nuestra vida son todas las que hemos enumerado y que harán que podamos reflejar el amor de Dios, el amor que Dios le tiene a la humanidad. No que te tiene a ti, que sabemos que nos tiene amor, porque Dios ama a toda su creación, ama a la humanidad. Pero si te has cogido como hijo, si tú has respondido al llamado y eres un hijo de Dios, tienes que demostrar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y esto hará que los demás vean y entiendan el amor de Dios. ¿Cómo van a entender el amor de Dios que no han visto ni lo conocen, ni quizá hayan oído muchos hablar de él, si no se lo demostramos nosotros con nuestros hechos? Ellos van a ver el amor de Dios a través de nosotros. Cristiano significa pequeño Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Y si no, no somos cristianos. No te llames cristiano. No te llames médico si no has estudiado una carrera. No sé si entendéis. Si somos cristianos es porque hemos aprendido en la escuela de la vida a ser cristianos. Hemos hecho, digamos, una diplomatura. Hemos corrido la carrera, como decía Pablo, he corrido la carrera. He hecho la carrera, he estudiado mi carrera de cristiano.
Entonces llámate cristiano. Cuando demuestres que eres un verdadero cristiano, si no, mejor que te escondas y te calles hasta que lo consigas. ¿Amén? Amén. Por eso no es algo que podamos lograr, esto hay que dejarlo bien claro, no podemos lograr por nosotros mismos, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que dejarlo que obre. El Espíritu Santo está ahí, dentro de nosotros, somos el templo, el santuario del Espíritu Santo. Pero si no le dejamos actuar, Él es muy gentil. No te va a obligar. Él no va a usurpar jamás tu voluntad. Él te quiere ayudar, te quiere conducir por el camino correcto. Quiere ser tu abogado defensor. Quiere ser tu consolador. Tiene muchas funciones el Espíritu Santo. Y tenemos que aprovecharnos de eso, dejándolo actuar. Y cuando lo dejas actuar, Él nos va a conducir, nos va a hablar de cómo Jesús actuó, lo que Jesús enseñó, nos va a hacer entender la Biblia. Jesús les hizo ver les abrió el entendimiento a sus discípulos. A nosotros hoy es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Que a veces nos ponemos a leer y no las entendemos, y es porque nos falta la influencia, la obra del Espíritu Santo, que mora en nosotros, pero como suelo decir yo muchas veces, lo tenemos como un mueble. Por tanto, debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos dar su fruto. Pedirle a Dios que nos ayude a amar, a tener el gozo del Señor, a tener paz interior, a ser pacientes, tener paciencia, benignos, buenos. El bueno es aquel que tiene tendencia a hacer el bien, fieles, mansos. El manso no significa que es débil, es que sabe controlar su fuerza. A veces confundimos la mansedumbre con la debilidad. No. Un toro manso tiene la misma fuerza que un toro bravo, pero sabe controlarse. ¿Estáis comprendiendo? Tenemos el poder del Espíritu Santo todo, pero tenemos que controlar. Y eso se le llama mansedumbre. Por último, recordar que el fruto del Espíritu Santo no solo es para nosotros o para nuestros seres queridos, demostrarles todas estas cualidades a la gente que queremos, sino que es para que lo podamos compartir con toda la gente que nos rodea. Porque a través de esa demostración del fruto del Espíritu Santo estaremos ganando almas para Cristo. Estaremos llevando a cabo nuestra gran comisión y de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es también dar testimonio. A veces pensamos que predicar el Evangelio es ponerse detrás de un púlpito. Predicar el Evangelio es tu vida, en tu casa, en tu hogar, lo primero, en tu trabajo, con tu vecindario, con la gente que conoces, tus amigos. A veces yo llamo a muchos cristianos de la secreta. Cristianos que no conocen ni en su escalera que son cristianos. Que vienen a la iglesia todos los domingos, pero en su propia escalera no saben que son cristianos. Son cristianos de la secreta. O camaleones que cambian de color para que los demás no le ataquen. A veces para protegernos, porque a nadie nos gusta la persecución. Pero la persecución demuestra que somos verdaderos. Pero a nadie le gusta la persecución. Y por eso muchos se envuelven en una capa y se hacen pasar para pasar desapercibidos dentro del mundo incrédulo que nos rodea, para que no nos rechacen. A Jesús los rechazaron, hermanos. Y para nosotros tiene que ser un orgullo que nos rechacen. Por Él, por predicar de Él. No porque hagamos cosas que no están bien. ¿Estáis comprendiendo? Ahora vamos a estudiar las 4 razones, no sé si nos dará tiempo hoy, 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera es poder para llegar a ser hijos de Dios.
y también para llegar a ser hijos de Dios. Que la gente que nos rodea pueda ser adoptado por Dios por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Sin el poder de Dios en nosotros nunca podremos llegar a ser hijos de Dios, ni que los demás puedan llegar a ser hijos de Dios. La humanidad ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, el camino, y no reconoce a su verdadero Padre. ¿Está comprendiendo? No aceptan ser adoptados por Dios. Luego hablaremos, no sé si nos dará hoy tiempo, del pecado imperdonable. Pero va en relación con todo esto. La obra del Espíritu Santo es la de despertar nuestra necesidad espiritual y señalarnos el camino hacia Jesús, que es el camino de Dios. El plan de salvación no es una religión. Ese es el plan del hombre para salvarse, crear una religión. Pero Dios fue el que creó o abrió el camino hacia la salvación a través de Cristo. Por eso, como he dicho otras veces, cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. ¿Pero de dónde se rasgó? De arriba abajo. Como diciendo, la salvación viene de lo alto, viene del cielo. Lo normal cuando se estira de un manto, tú pones a un buey atado a una punta del manto y a otro y los haces tirar y se abre de abajo, ¿verdad? Pero el velo se rasgó de arriba abajo. Indica precisamente eso, que la salvación es el plan de Dios que se llama Jesucristo y vino del cielo. Por eso la obra del Espíritu Santo es la de despertar nuestra necesidad espiritual y señalarnos el camino hacia Jesús, que es el camino verdadero. En Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer significa también obedecer, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Jesús vino a los suyos, vino a su propio pueblo, y hasta ellos le rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, y lo creen hoy también, les dio y les da hoy el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El derecho legal de ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Un nacimiento espiritual. Con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos llevar a cabo lo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nunca. El Espíritu Santo nos capacita, nos habilita para hacer cosas que por nuestras fuerzas jamás podríamos hacerlas. Pero las hacemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Y actuar y vivir como miembros de su gran familia. Ahora, concepto y características de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos muestra y nos demuestra, dando testimonio de una verdad gloriosa, de un privilegio que no merecemos. ¿Sabéis cuál es? Que Dios nos adopte, que seamos sus hijos. Eso es el privilegio más grande que un ser humano pueda desear. Puedes tener todas las riquezas del mundo, el mejor vehículo, la mejor casa en la playa, la cuenta del banco bien saneada. Pero eso no es un privilegio. Eso son quizá consecuencias, porque muchos cristianos tienen, y Dios no está en contra de eso. Ahora, ¿qué prioridad le damos a Dios? Cuando priorizamos a Dios y su reino y la extensión de su reino, Dios te puede bendecir
Pero las riquezas no son bendiciones, son consecuencia de la bendición de Dios, que es que somos sus hijos. ¿Estáis entendiendo? ¿Tú mereces la herencia que heredas de tu padre cuando muere? ¿Has peleado tú por esa herencia? No has peleado, pero es un hecho que heredas lo de tu padre. Por eso es inmerecido el amor de Dios. O sea, nosotros no merecemos ser hijos de Dios, pero en su bendito amor y en su bendita misericordia nos adopta. ¿Pero cuándo nos adopta? Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice, a los suyos vino y no le recibieron. Pero a los que lo reciban, tienen la autoridad, el derecho legal de ser hijos de Dios y que los demás lo reconozcan. ¿Estáis entendiendo? ¿Qué significa ser hijo de Dios? No se trata de una simple etiqueta, de una tradición que podamos heredar, ni ningún símbolo externo que nos marque hijo de Dios. No, ser hijo de Dios es una transformación radical en lo más profundo de nuestro ser. Es un nuevo nacer, es ser una nueva creación en Cristo, nuevas personas, así lo afirma Pablo. En 2 de Corintios 5, 17. Cuando te conviertes de verdad en Cristo, las cosas viejas quedaron atrás. Todo es hecho nuevo. Eres una nueva creación, una nueva persona, con una nueva vida por delante. La vida con Cristo, que es completamente diferente a la que llevábamos antes de conocerlo, ¿verdad? Nos acordamos de cuando vivíamos a nuestra manera, a nuestra forma, siguiendo las corrientes de este mundo, pero Jesucristo nos tocó y reaccionamos. Aceptamos el sacrificio de su Hijo, aceptamos a Jesucristo como nuestro dueño. Señor significa dueño, porque a veces es muy bonito recibir a Jesús como Salvador. Jesús es mi Salvador, gloria a Dios, sí, pero es tu Señor también, que significa dueño. Dueño de tu vida, de todo lo que tienes. Todo le pertenece a Dios. El cielo, la tierra y todo lo que hay dentro de la tierra. Incluso tu cartera. Dios permite que tengas una cartera, que ganes un sueldo, que tengas un trabajo. Pero le pertenece a Él. Él es quien te lo da. Y a veces no reconocemos eso. Y el mundo menos. El mundo que no cree en Dios, yo tengo un buen sueldo porque me lo merezco. ¿Verdad? Si te capacita alguien, la capacitación viene siempre del cielo. Si tú tienes dones y talentos humanos, vienen del cielo también. Por eso no se trata, repito, de una etiqueta, de una tradición o de un símbolo externo. Ser hijo de Dios, repito, es una transformación radical en lo más profundo de nuestro ser. Hemos leído en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver las cualidades y las características de los verdaderos hijos de Dios. El hijo de Dios, verdadero, claro, digo verdadero porque hay muchos que se llaman hijos de Dios, pero no son hijos de Dios auténticos, verdaderos. No lo estipula así las Sagradas Escrituras. Tienen que tener amor filial. Un buen hijo ama a su padre, ¿verdad? Eso es amor filial. Confía en él. Estoy hablando de los padres terrenales. Siempre busca su ayuda y su consejo. Un buen hijo siempre busca el consejo y la ayuda del Padre. De esta misma manera debemos amar a nuestro Padre Celestial, con un amor que sobrepasa todo el entendimiento humano, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Debemos amar a Dios. Obediencia. Un buen hijo de Dios honra a su Padre, obedeciendo siempre sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Jesús mismo dijo, si me amáis,
Tenéis que obedecer mi mandamiento. El que obedece es el que ama. Si no obedeces, podrás decir que amas a Dios, pero te estás engañando a ti mismo. Porque Jesús dice, el que guarda mis mandamientos, el que obedece mis mandamientos, es aquel que me ama. El que no me ama, no me obedece. Así de claro, no lo digo yo. Lo dice Jesús, el propio Jesús. En Juan 14:15, por daros la cita. Herencia. Nos pertenece una herencia. Como hijos somos herederos de las riquezas de nuestro Dios y Padre Celestial, que es el dueño de todo. Menuda herencia tenemos, ¿verdad? Pablo en Romanos 8:17 nos dice, y si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos la misma herencia que Cristo, el cual se senta y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Nosotros simbólicamente, como somos su cuerpo, también estamos sentados con Él. Si vivimos en la santidad y en el orden que Dios nos demanda. Disciplina. Un padre amoroso disciplina a sus hijos. ¿Para qué? Para su propio bien y les demuestra su amor por medio de ella. En Hebreos 12:6, el autor de Hebreos nos dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué nos castiga? Un padre terrenal nos quita el móvil, nos deja sin cenar, nos encierra en la habitación. ¿Por qué hace un padre eso? Porque ama a sus hijos. ¿Por qué a veces tenemos que soportar la disciplina nosotros? Porque Dios nos ama. Y todo aquel que rechaza la disciplina no es sabio. Todo aquel que se siente mal cuando es disciplinado no es sabio. Porque la disciplina hay que recibirla. Hay que aceptarla por nuestro propio bien. Por eso no seamos necios. Si un padre, un buen padre nos disciplina, en el caso de la congregación, ¿quién es el padre espiritual de la congregación? Los pastores. Pero es Dios quien disciplina a través de los pastores. A veces pensamos que es el pastor y que el pastor me tiene manía y que el pastor tiene la culpa de todo. Alguien me llegó a decir a mí que porque él lo puse en disciplina estaba destruyendo su matrimonio. Yo. Cuando el que había hecho las cosas mal hechas era él. Y me dice, pastor, usted está destruyendo mi matrimonio porque no me levanta la disciplina. Y llevaba un mes en disciplina. Eso es no entender los principios del reino de Dios. Por eso repito, porque el Señor al que ama le demuestra su amor disciplinándolo y castigándolo. A veces la palabra castigo nos suena mal, pero el castigo nos viene bien a todos, porque es disciplina. Testimonio. Un hijo de Dios, un buen hijo, se parece a su padre, ¿o no? Muchos hijos, incluso en las maneras, en la forma de comportarse. Mucha gente me ve a mí y dice, veo a tu padre cuando tenías tu edad. Eres idéntico. Hasta en lo físico a veces salimos idénticos a nuestros padres. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que nos parecemos en lo físico a Dios. Aunque eso mucha gente no lo entiende. Nos parecemos a Cristo, que es Dios. Es que yo no veo a Dios. Hay muchos que vieron a Cristo. Y Cristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Quien vio a Cristo, vio a Dios. Que era un ser humano, ¿verdad? Quien nos ve a nosotros tiene que ver a Dios en nosotros reflejado. Porque tenemos que parecernos a nuestro Padre. Un buen hijo se parece a su padre y lleva su nombre con orgullo. Esto nos dice que debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, siendo luz
en medio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, de tanto pecado que hay hoy en día. Y por último, ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios verdaderos? Este tema voy a hacer la introducción y lo vamos a dejar aquí porque lo trataremos la semana que viene. ¿Cómo podemos vivir como hijos de Dios verdaderos? Después de conocer todas las características del fruto del Espíritu Santo, después de entender cuáles son las características de los verdaderos hijos de Dios, vamos a estudiar cómo podemos vivir, cómo podemos poner en práctica la vida cristiana auténtica a través de la obra del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Así que terminamos aquí, que Dios les bendiga y la semana que viene seguimos.